Vamos a hacer ahora el ejercicio 17. Vamos a hacer otro caso distinto, un poco más difícil, que nos piden lo siguiente. Es una función trigonométrica donde nos piden encontrar ceros, conjuntos de positividad y conjuntos de negatividad de la función. Entonces, ¿cómo procedemos a resolver el ejercicio en este caso con esa función que nosotros vemos ahí, que a simple vista no es una función simple de trigonometría? Primero tenemos que identificar, ¿sí?, lo siguiente. Esta función está puesta en forma factorizada, es decir, nosotros lo que vemos es que es un producto entre el coseno de x, que es lo que vemos acá, que es uno de los productos, y después tenemos el coseno de x, que vamos a llamarle b, y la otra parte que es un medio más seno de x, que es la parte a, ¿sí? Entonces, de esto tenemos que encontrar el conjunto de los ceros, el conjunto de negatividad y el conjunto de positividad. Entonces, ¿cómo procedemos en este caso? Primero, tenemos que tener en cuenta la consideración previa, que es una función que está compuesta de funciones trigonométricas, o sea, es producto de funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas son continuas, o sea, yo, por ejemplo, si las dibujo, o las dibujo en lo que es el papel, siempre voy a tener que el trazo es continuo, es decir, para todo punto para todo valor de x va a tener una imagen y los límites laterales van a coincidir. Esa es la definición de continuidad. Entonces, en este caso es lo mismo, ¿sí? Como es un producto de funciones continuas, va a ser una función continua. Y después tenemos que tratar de encontrar cuáles son, ya les digo, el tema de los conjuntos de positividad y negatividad. Acá nos están pidiendo en un intervalo determinado, ¿sí? O sea, nos piden, por ejemplo, ¿sí?, si volvemos acá a la idea, bueno, acá la idea es que nos van a pedir en menos pi, o sea, va a ser un intervalo finito, ¿sí? Obviamente que la función es periódica, o sea, que va a tener infinitos intervalos de positividad e infinitos intervalos de negatividad en todo su dominio, en todos los números reales. Entonces, como primer paso, vamos a hallar los ceros, ¿sí?, que son como los puntos que separan, ¿sí?, los puntos negativos y los positivos. Entonces, para que esto sea cero nos da que el producto, o sea, la función está formada en un producto, si nosotros la vemos, está puesta así. Si el producto es cero, nos da dos opciones: o que uno de los dos sea cero, o sea, que A sea cero, o que B sea cero. Entonces, ahí abrimos el abanico y ponemos las dos, ¿sí? Decimos, la primera parte que sea coseno de x sea igual a 0, ¿sí?, y a su vez, y o, digamos, o puede ser cualquiera de las dos, que la otra parte, o sea, que un medio más seno de x sean igual a 0, ¿correcto? Bien. Y lo que tenemos que hacer acá de las dos ecuaciones es despejar cuáles son los valores de x en general, de las dos incógnitas. Entonces, por ejemplo, de la ecuación que nosotros tenemos de coseno, la que tenemos acá abajo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar arco coseno, ¿sí? Vamos a aplicar arco coseno en ambos lados para empezar a resolver. Entonces, arco coseno de x es igual a arco coseno de 0. Y después, de este otro lado, de la otra ecuación, lo que hacemos es, tenemos en un medio sumando, restamos un medio en ambos lados del igual. Esto lo que hace es que este un medio se vaya y esto me va a quedar seno de x es igual a menos un medio. Luego, aplicando arco coseno de 0, ¿sí?, ahí encontramos los dos valores. ¿Sí? Nosotros teníamos x, acá tenemos dos valores. Primero que arroja la calculadora, ¿sí?, el x1, que va a ser pi sobre 2, que es 90. Entonces, vamos a tener pi sobre 2 más 2kpi, o sea, más las vueltas enteras, ¿sí?, que nosotros tengamos en sentido horario o en sentido antihorario. Y luego tenemos lo mismo, que va a ser x sub 2, que va a ser pi, 2pi menos el resultado de 1, o sea, que va a ser 2pi menos pi sobre 2, y a todo eso le sumamos 2kpi. Entonces, en ese caso, el x sub 2 va a ser 3 medios de pi más 2kpi, ¿sí? Ahí ya tenemos un abanico de unas respuestas en 1, ¿sí?, y tenemos otro abanico de respuestas en 2. Luego vamos con el tema de seno, ¿sí?, seno de menos un medio. Entonces, acá lo que tenemos es que seno de menos un medio, ¿sí?, nosotros, la idea nuestra es que vamos a tener lo siguiente, ¿sí? Menos un medio
¿sí? En la tabla del seno nos está dando un valor de función que vamos a, o sea, vamos a buscarlo con la calculadora, ¿sí? Para que se entienda la idea. Si no, si tuviera una calculadora, acá tendríamos que poner arco seno de menos 1/2. Entonces buscamos con calculadora. Y ahora vemos cuánto nos da el valor. De resto quiero decir lo siguiente, ¿sí? Recuerden ustedes que seno de menos x, ¿sí?, nos va a dar lo mismo que menos seno de x. Entonces en este caso la función que va a tener el 1/2 va a ser 60 grados, o sea, va a ser pi sobre 6, sobre 3, perdón. Entonces ahí lo tenemos. Entonces ahora la idea va a ser decir, bueno, ¿cuál fue el seno de x, que es menos 1/2? Esto nos va a dar, por un lado, la primera x, que va a ser 7 sextos de pi, ¿sí?, más 2k pi, y luego tenemos la otra, que es 2pi, ¿sí?, menos la respuesta. En este caso va a ser, ¿cómo es? Nosotros vamos a tener 7 sextos de pi, ¿sí?, y la otra respuesta, que nos va a dar 11 sextos de pi, que es lo mismo que decir menos, si nosotros hacemos 2pi, ¿sí?, menos 7 sextos de pi, en este caso, o si hacemos, si hacemos pi, como hemos dicho al principio, pi menos 7 sextos de pi, en este caso estamos hablando de, ¿sí?, menos pi sobre 6, entonces en este caso estamos hablando de menos pi sobre 6 o 11 sextos de pi, es indistinto. Entonces en este caso nosotros tenemos, ¿sí?, que estamos hablando de 11 sextos de pi más 2k pi. Entonces fíjense la cantidad, ¿sí?, que tenemos ahora. Tenemos 4 conjuntos distintos, ¿sí?, 4 conjuntos distintos para poder encontrar los valores que necesitamos. O sea, tenemos el de 7 sextos, ¿sí?, el de pi sobre 2, vamos a ponerlo limpio, ¿sí?, por las dudas. Yo ahora lo voy a copiar, pero para que se entienda la idea. Porque tenemos que encontrar respuestas de todos estos, ¿sí?, todos estos valores que estamos calculando ahora. Tenemos que calcular para cada uno un intervalo distinto, ¿sí? O sea, para cada uno tenemos que calcular la desigualdad que estamos planteando, ¿sí?, de que ese intervalo iba a estar entre entre menos pi y pi, que era lo que decíamos al principio, y para cada uno tenemos que encontrar un valor determinado, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo, como he visto en otros videos antes, ¿sí?, yo voy a resolver uno y después la idea es dejar las respuestas empezadas en nosotros, porque son todos mecánicamente iguales, ¿sí? O sea, vamos a hacer el primero. ¿Qué es lo que nos decía la consigna? Que el resultado tenía que estar entre menos pi y pi. Entonces decimos el primer resultado, menos pi menor o igual a pi sobre 2 más 2k pi, ¿sí?, menor o igual a pi. ¿Qué hacemos? Lo mismo de siempre, ¿sí? Resto pi sobre 2 en ambos lados, o sea que esto me va a quedar menos pi acá, me va a quedar menos 3 medios de pi, ¿sí?, menor o igual a 2k pi, ¿sí?, menor o igual a, cuando resto pi sobre 2 acá, me queda pi sobre 2. Divido por 2pi, ¿sí?, divido 2pi a ambos lados, los tres lados, entonces acá me va a quedar k solo, ¿sí? Al dividir por 2pi esto me queda menos 3 cuartos, ¿sí?, directamente el pi se va, y acá tengo dividido por 2pi, entonces me va a quedar un cuarto, ¿sí? Entonces, entre menos 3 cuartos y un cuarto, el único entero que está es el 0. Entonces, como es el 0 de x1, el único valor que vamos a tomar nosotros va a ser el pi sobre 2 directamente, porque más 2k pi, que k es 0, directamente tomamos pi sobre 2. Bien, repetimos lo mismo para los otros, ¿sí? Entonces tenemos menos pi menor o igual a 3 medios de pi, ¿sí?, más 2k pi menor o igual a pi, ¿sí? Acá el número que tenemos que restar en ambos lados es 3 medios, ¿sí? Entonces vamos a tener menos 2 medios, menos 3 medios es menos 5 medios de pi, menor o igual a 2k pi, ¿sí?, menor o igual a, y en este caso van a ser menos pi sobre 2.
dividimos ambos lados por 2pi, entonces nos va a quedar menos 5 cuartos, menor o igual acá, menor o igual a menos 1 cuarto, ¿sí? Y entre menos 5 cuartos y entre el menos 1 cuarto, el número que está es el menos 1, que es el menos 4 cuartos. Entonces, ahora lo que hacemos es, el x2, ¿sí? Nos va a quedar 3 medios de pi, ¿sí? Menos 2pi, menos 2pi, perdón, porque es el menos 1. Entonces en este caso nos va a quedar menos pi sobre 2. Luego seguimos, ¿sí? Entonces esto es una de las x. Habíamos tenido pi sobre 2, menos pi sobre 2. Estos yo les digo son ejercicios que parecen difíciles, pero que al momento, digamos, de ir viendo la resolución salen porque son bastante mecánicos. Entonces no se preocupen, digamos, en cuanto a lo que es el hecho de repetir una y otra vez lo mismo, porque es parte del quehacer que tenemos nosotros acá. Entonces vamos a hacer ahora ¿no? El de 7 sextos, lo mismo, ¿sí? Menos pi, menor o igual a 7 sextos de pi más 2kpi, menor o igual a pi, ¿sí? Resto 7 sextos de ambos lados, en este caso es menos 6 sextos, ¿sí? Yo le resto 7 sextos y me va a quedar menos 13 sextos de pi, menor o igual a 2kpi, menor o igual a 6 sextos menos 7 sextos, me queda menos 1 sexto de pi. Divido por 2 ambos lados, me va a quedar menos 13 doceavos de pi, ya lo saqué, sobre k, y acá lo mismo, ¿sí? Menos 1 doceavo. Entonces, ¿cuál es el número entero que está entre menos 13 doceavos y el menos 1 doceavos entero? Es el menos 12 doceavos, que es el menos 1. Entonces, como esto da menos 1, nosotros lo que hacemos es decir, bueno, el resultado va a ser 7 sextos de pi menos 2pi, ¿sí? Porque vale menos 1, entonces 2pi son 12 sextos de pi. Yo hago 7 menos 12, ¿sí? En este caso tengo menos 5 sextos de pi, que esa es una de las respuestas. Disculpen un poco el desorden de la cuenta, pero es una cuenta un poco larga. Entonces, y después tenemos 11 sextos de pi, ¿sí? Lo mismo, ¿sí? Esta es la última, menos pi menor o igual a 11 sextos de pi, ¿sí? Más 2kpi menor o igual a pi, ¿sí? Cuando restamos 11 sextos, estos son 6 sextos, menos 6 sextos, menos 11 sextos, estamos hablando de menos 17 sextos de pi, menor o igual a 2kpi, menor o igual a 6 sextos, menos 11 sextos, que ahí nos está dando menos 5 sextos de pi, ¿sí? Cuando dividimos por 2 nos va a quedar menos 17 doceavos de pi, no, porque ya lo saqué, de k menor o igual a menos 5 doceavos. Y esto lo que nos da es que entre menos 17 doceavos y menos 5 doceavos, el que está es el menos 1, igual como menos 12 doceavos. Entonces vamos a tener 11 sextos de pi menos 2pi, menos una pi, que va a ser menos 6 sextos de pi, que acá vamos a estar en 5 sextos de pi. Entonces, observen que nosotros teníamos, las raíces eran, ¿sí? El conjunto de ceros nos iba a quedar como menos 5 sextos de pi, menos pi sobre 2, y después la contraparte positiva de cada uno de estos, ¿no? Tenemos pi sobre 2 y después 5 sextos de pi. Entonces, de este conjunto que nosotros tenemos acá, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Nosotros lo graficamos, ¿sí? Tenemos cada uno de estos, menos 5 sextos de pi, menos pi sobre 2, ¿sí? Pi sobre 2 y después 5 sextos de pi. Y en la punta de cada uno de estos que tenemos acá, vamos a tener el menos pi y después tenemos el pi que está acá. Entonces, para saber cuáles son los conjuntos, o sea, esto es el conjunto de ceros, ¿sí? 0, 0, 0, 0. Entonces, nosotros para saber cuáles en los valores que van a ser positivos o negativos, la idea es ir probando en cada uno de los intervalos y después ir viendo cuál es cuál. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Nosotros hagamos una de las pruebas, voy a copiar de vuelta la función, pues miren todo lo que hicimos, quedó bastante largo, ¿sí? quedó largo el ejercicio, pero bueno, eso es un poco la idea de lo que veníamos viendo. Entonces,
me queda, ¿no? F de x, que es un medio más seno por coseno. Entonces, por ejemplo, si nosotros usamos con tal de que elijamos uno, después el resto se hacen intervalos, ¿sí? Positivo, negativo, se van escalando. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos, arranquemos con el ángulo 0, ¿sí? El ángulo 0 pi que está en este intervalito del medio. Entonces seno de 0 es 0, un medio, y coseno de 0 es 1, entonces acá es positivo, ¿sí? Este intervalo es positivo, por lo tanto, este es negativo y estos dos son positivos. Entonces, así de fácil decimos, conjunto de positividad, vamos a tener x perteneciente a, y ahí ponemos de menos pi a menos 5 sextos de pi, ¿sí? Luego tenemos un salto de hasta menos pi sobre 2, pi sobre 2, unión, y ahí tenemos 5 sextos de pi a pi. Y el conjunto de negatividad va a ser el complemento dentro de menos pi a pi de este conjunto. Entonces tenemos menos 5 sextos de pi, todos sin incluir porque obviamente los ceros son los que unen a todos, ¿no? Menos pi sobre 2, luego tenemos la unión de pi sobre 2 y 5 sextos de pi. Y así es como termina este ejercicio.